están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Capital Minera a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Contentísimos de comenzar un nuevo programa y la verdad es que con varios sentimientos encontrados porque este es nuestro último programa de nuestra primera temporada. Agradecer, por supuesto, todas las muestras de cariño de la gente. Siempre están en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así que un tremendo abrazo a toda la gente de Antofagasta. Quiero partir con recomendaciones porque estamos en fechas importantes. Ya pasamos Navidad, post-Navidad. Obviamente todo el ajetreo del comercio pasó, ahora vienen las carnicerías, que no es menor, pero hay muchos detalles que tener que contemplar. Por ejemplo, los fuegos artificiales están prohibidos por ley, así es que denuncia a quien usted vea vendiendo fuegos artificiales porque nos podemos encontrar después con consecuencias realmente complejas al ver niños quemados. La radiación solar está presente ya en el norte de una forma bastante preocupante, así que utilizar los factores solares. Y mañana, fíjense ustedes que me quiero tomar este minuto porque un día muy especial. Tengo a mi abuela Rosario Vega de cumpleaños. No estamos en familia pasando un gran momento porque la verdad la tengo muy enfermita, pero quiero enviarle un tremendo abrazo, decirle que la amo con el alma. Así es que estamos todos bastante unidos y tirando para arriba. Viejita, te amo y te quiero mucho. Y con eso vamos a partir el programa del día de hoy con mucha energía, nuestro último programa. Quiero presentar también de inmediato a nuestro invitado, al senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guiller. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Harto tema que conversar, senador. Bueno, y buenas noticias para empezar con algo positivo, sugiero. Sí, pues no, sí tenemos, pero antes de eso quiero preguntarles cómo estuvieron las fiestas. Sé que está un ratito acá en Antofagasta, mañana se traslada a Calama, así que... Sí, viene. Hoy día nos dedicamos al tema de los campamentos, que tenía invitación de ir a conversar con dirigentes de algunas tomas para ver cómo lo resolvemos aquello. Hay como 3.500 familias en Antofagasta. Probablemente el orden del 70%, quizá un poquito más, sean extranjeros, pero también hay muchos compatriotas. Y además tenemos la visita de la ministra de Salud, que ya se encuentra en Calama. Mañana vamos a ir a visitar el nuevo hospital, que se reinició la reconstrucción. Acuérdense que había quedado botado por años. Sí, bueno. Y además vamos a visitar el actual, cisternas, para ver cómo está funcionando con todos los agregados que se le hizo, que se le arrendó una antigua clínica de la familia para que haga un apoyo mientras se construye el hospital nuevo, Carlos Cisterna, y vamos a ver cómo evoluciona todo aquello. Sí, si repasamos, bueno, ya vamos a ir a las temáticas que competen al programa, pero ocurrió con el Hospital de Calama, ocurrió con la cárcel de Antofagasta, se transforman en íconos, son proyectos de los más caros en la historia de nuestro país. La cárcel más cara la tenemos acá en Antofagasta, el hospital más caro lo tenemos en Calama. Bueno, en efecto hemos tenido problemas de ejecución de obras públicas importantes, pero lo significativo es que ya Calama puede tener la certeza que comenzaron las obras hace una semana aproximadamente, y eso es lo que vamos a ir a ver con la ministra, con otros parlamentarios por supuesto, y otras autoridades para llevar la fiscalización y que vaya avanzando con la rapidez. Y esperamos que este hospital, que va a costar el doble de lo que se había calculado originalmente, por lo menos se termine y preste los servicios que la ciudad de Calama por supuesto merece. Y ahora esperamos además que se construya un tiempo razonablemente rápido. Senador, bueno, hablando de noticias positivas, y esto va o le compete la pequeña y mediana minería, que es la ley de sustentación, que la entregó, lo comentábamos fuera de cámara, la Presidenta de la República lo dio a conocer, junto a la Ministra de Minería, Gloria Williams. Sí, gracias también a la gran parte de la gestión de la Ministra Williams, que por lo demás es antofagastina, por lo tanto sabe lo que es la importancia de la pequeña minería. Creo que se hizo un muy buen trabajo, los propios dirigentes de las asociaciones mineras, nosotros tenemos una muy buena representación de Taltal, hicimos varias reuniones en Santiago con las autoridades, con la propia ministra Williams, con el ministro Valdés, el ministro de Hacienda, que es el que maneja el billete. La billetera. Y fueron bastante tensas, bastante duras, pero finalmente el ministro entendió el problema que enfrenta la pequeña minería, y hay 22 entre ciudades y pequeñas comunidades que dependen esencialmente de la minería. Por lo tanto, si no se hubiese dado la solución que hoy se comunicó, esas ciudades habrían entrado en una crisis enorme, incluyendo Taltal, porque la minería es la que mueve el comercio, el turismo, el transporte, los talleres, en fin, es... no, y la que da fuentes laborales, que es lo más importante. Exacto, que permite que otras, además de la pequeña minería, mueve otras actividades que son muy importantes. Entonces, había que convencer al ministro que había que poner las luquitas, y se ha encontrado una solución incluso mejor de la que esperábamos, porque nosotros estábamos hablando de asegurar un piso de sustentación, un precio de sustentación de 0,4,
pero sabíamos que este problema va a ser un ciclo largo de precios bajos en el cobre y el ministro se abrió a ir más lejos y que es un precio que va a ser permanente, fluctuando según varía el precio del cobre, sube, baja un poco, otorgando un crédito en el fondo al pequeño minero de más o menos 0,4% efectivamente sobre el precio real. Si cae de ese hasta el precio, de ahí 0,4 o en los momentos que sube, el Estado recupera un poquito de su inversión que está haciendo con los pequeños mineros. Pero este es un crédito, no es un bono, no es un regalo ni nada por el estilo y le va a dar permanencia. Ahora, lo que vamos a hacer es conseguir que esto se transforme en una ley de la República de manera que este mecanismo funcione permanentemente en esta forma fluctuante, de acuerdo a las variaciones, para darle estabilidad al sector de la pequeña minería, que es muy importante, sobre todo en las regiones tercera, cuarta y segunda. Claro, ahora, dentro de esto es un reajuste más que todo porque la ley de sustentación siempre ha estado presente, o sea, de una u otra forma la pequeña y mediana minería siempre tienen este respaldo, que ciertamente hoy con los valores presentes que tiene la minería ya no está dando el ancho, entonces por eso se estaba buscando esta comodidad o esta reajuste, ¿o no? Sí, lo que pasa es que todos los años se calcula anualmente. Ya. Y se fija un precio estimado y sobre eso se juega con una banda que es un crédito que se otorga cuando el precio baja más. Entonces, Enami compra, pero es una suerte de crédito que da, que después hay que devolver cuando el precio del cobre sube y pasa ese precio de promedio, entonces es ahí cuando se empieza a devolver. Pero como este ciclo se ve que va a ser a la baja bastante largo, era necesario un mecanismo no anual, sino un mecanismo que le dé más confianza al pequeño minero y sea durante el tiempo que sea necesario. Sí, pues la verdad las fuentes laborales son importantes. ¿Cómo se palpa esto desde Santiago, senador? La verdad es que para la capital, para el nivel central, y que nosotros lo hemos criticado en innumerables ocasiones, basta de centralismo en este país, pero es muy lejano para ellos. Hoy día lo único quizás que se comenta es, hoy está bajo el precio del cobre y hay bastante cesantía que se está ganando en terreno con la agricultura. Hoy ya se hablaba de 10.000 puestos de trabajo en la agricultura, porque acá el norte ya no está dando. ¿Es así de frío la mirada? ¿Es tan lejana? Lo que pasa es que Chile no conoce la minería. Normalmente sabemos de la agricultura, la fruta, el vino chileno, pero nadie habla del cobre chileno, o, ¿no es cierto?, o el molibdeno chileno, o el litio chileno. Entonces, en general, las propias autoridades no conocen lo que es la industria minera. Yo tuve varios encontrones con el ministro de Hacienda, no por él, porque es una buena persona, un tipo honesto, todo lo que tú quieras, pero no es experto en minería y por consiguiente estaba creyendo que había que darle un subsidio. Entonces me decía, ¿cómo voy a subsidiar una región rica? Primero explicarle que la región de Antofagasta no es rica. Genera riqueza que se va, pero aquí no queda nada. La obra pública más importante que se ha hecho en Antofagasta y en Calama son los aeropuertos. Eso significa el 7x7, la mano de obra más calificada que recibe mejores sueldos no vive acá. Por lo tanto, no lo gasta en la región. Nos debe costar fácil 700 millones de dólares, dice la Asociación de Industriales de Antofagasta, este 7x7. Claro. Entonces es un desangre permanente para nuestra región y nos quedamos con las externalidades negativas. Entonces, eso explicárselo uno por uno a cada ministro para que entendieran la situación hasta que finalmente el ministro entró en razón, vino a Antofagasta, estuvo en Chuquicamata, conoció el proyecto Chuqui Subterráneo, se fue maravillado de lo que es la minería, recobró la confianza en que realmente todo lo que estamos pidiendo, que son la nueva fundición para poder vender cobre fino y no concentrado. Y además apoyar a la pequeña minería vale la pena, es un esfuerzo, es una inversión que se va a devolver. Y llegó a Santiago cambiado el ministro. Mire, si lo mejor es cuando la gente conoce la realidad. Por eso que cuando uno va a aprobar un proyecto de ley hay que conocer la realidad, hay que ir a hablar con la gente, ver cómo funciona la realidad y eso permite hacer mejores leyes. Una gran noticia hoy día para la pequeña minería. De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es que la Secretaría Regional Ministerial de Minería, cuando uno va a ver o a analizar el tema de lo que es la difusión, generar cultura minera, no hay recursos. No hay recursos para ello, no hay recursos para difusión. Entonces eso llama la atención en un país que es minero realmente, más que agricultor. Claro, lo que pasa es que Chile es un país minero, pero lo administran los agricultores. Eso dicen. Eso es lo que se dice históricamente y es así. Pero Chile no tiene futuro y se lo dijimos al ministro de Hacienda en reiterada oportunidad, ministro Valdeministro. Usted no, porque el ministro en un momento nos dijo, en una de las reuniones con los pequeños mineros, mire, Antofagasta es una ciudad que tiene menos pobreza, 4%, pero no dijo que Calama tiene un 8%. Así es. De desempleo, muy alto. Sino que dijo, tienen bajos niveles de desempleo, altos sueldos, dijo, yo prefiero poner la plata en la Araucanía y ayudar que hay más pobreza, 27%. Sí, ministro.
Pero usted subsidiando a la frutilla no va a desarrollar nada en Chile. Pero si usted invierte en minería, porque acá no va a entregar ningún subsidio, aquí no va a regalar plata, aquí va a prestar, va a dar un crédito que se le va a devolver al Estado, usted genera la principal actividad económica que Chile tiene y que es la única que nos pone a nivel de escala mundial. Si tú lo expresas de esta manera, tú podrías decir, Chile es lo único que es campeón mundial genuinamente en minería. Sobre todo el cobre. Somos los campeones mundiales en producción de cobre. Tenemos un clúster de clase mundial a nivel productivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trasladar eso a la industria minera, generar industria, cadenas de valor y además generar una potente industria de energía solar. Incluso por el crecimiento que ha tenido Perú, por la duplicación que ha tenido en este mercado China, el mismo China, y también Indonesia, Chile hoy día peligra ahí el 30% de participación en el planeta, pero es un tema que se va a ver a largo plazo y que tampoco tendría mayor impacto para nosotros. Senador, usted hablaba de los daños colaterales. Dentro de estos daños colaterales realmente que se va la riqueza, se genera la riqueza, pero se quedan acá estas problemáticas. Hoy día está la contaminación, que ha sido un tema bastante tocado este 2015, que ha sido empoderado por parte de la sociedad y han salido a la calle. Se ha generado un conflicto tremendo con el puerto. Yo entiendo y tengo claridad la molestia, creo y soy partidario de que el puerto aporta muchísimo a la ciudad. Sí hay que mejorarlo, sí hay que entregar o introducir mayor tecnología para evitar los daños colaterales. Hoy día estoy hablando de la fundición y también el tema medioambiental. ¿Cómo se maneja? Porque mira, hay varias polémicas con eso. Nosotros tenemos que hacer grandes inversiones en la segunda región. Lo primero es la fundición para que los yacimientos mineros que tiene Chuqui subterráneo, Minales, que tiene mucho arsénico, hay que sacarle el arsénico porque si no es un cobre que nadie va a comprar. Hay que limpiarlo. Y por lo tanto es imprescindible la fundición y eso son mucha plata. Son muchos millones, 2.000, 2.500 millones de dólares. En el caso del transporte, nosotros tenemos que construir la doble vía entre Calama y Antofagasta, porque esa es la carretera del cobre y es una carretera de una sola pista. Es una cosa absurda. Ciudades de pequeñas localidades en Chile, en la zona central tiene doble vía y la capital minera de Chile, Calama, no logra llegar a los puertos con una vía segura, amplia y tenemos una enorme cantidad de accidentes. Y lo otro es que no podemos tener un clúster de calidad mundial en la producción de cobre con un sistema en semidesarrollo en el transporte y un embarque que es digno de país de cuarto mundo. Tenemos que modernizar los puertos. Desde luego el puerto minero y de la energía es Mejillones. Pero nosotros tenemos que recuperar el puerto de Antofagasta haciéndolo un puerto limpio, moderno, como existe en las grandes capitales del mundo, y tenemos que resolver dos problemas: el acceso, porque cruza toda la ciudad, y segundo, necesitamos un embarque limpio, no contaminante, y sobre ese tema venimos trabajando ya hace varios meses con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el ministro Gómez Lobos, y yo espero que pronto él pueda hacer un anuncio, y ojalá aquí en Antofagasta, sobre el destino del puerto nuestro. Bueno, hace bastante pocos días se realizó el encuentro Psicosur Asia-Pacífico, donde también los puertos toman una gran relevancia para el desarrollo económico de esta zona, porque ya hoy día pensar en estas bajas que son bastante largas, que, bueno, la verdad es que uno sabe que vienen, no saben cuánto se van a mantener en el tiempo, pero también tenemos que diversificar un poquito el sistema económico de esta capital minera, ¿no? Sí, el problema de Antofagasta es curioso, pero somos una economía hoy menos diversificada que lo éramos en los años 60. O sea, somos más dependientes del cobre que nunca. Y por lo tanto tenemos que avanzar hacia la creación de una industria minera, o sea, hacer industria para hacer minería, equipo. Usted ha visto esas famosas palas mecánicas, esos camiones gigantes, todas esas cosas nosotros deberíamos estarlo produciendo y exportarlo a otros países. Pero también tenemos que trabajar el clúster de la energía. Imagínate si nosotros entramos en el negocio de la energía solar, pero creando industria aquí en el norte, le damos trabajo a todos los chiquillos que están en los CFT o en los liceos industriales, de manera que ellos tengan capacidad y los preparamos para que entren a la industria moderna y no que estén todos de mecánico o de peluquero. Sí, entonces en ese sentido, hay que trabajar eso, claro. En ese sentido, hoy día generar estos tremendos proyectos de millones de dólares, hay que tener la mano de obra también después para mantenerlo. Y sobre todo a nivel técnico. Nosotros tenemos un déficit técnico. Según la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, nosotros tenemos un déficit de 600.000 técnicos. O sea, tenemos mucho profesional universitario de ingenierías, pero tenemos poco personal mando medio y
y el iniciado, porque en la minería no entra cualquiera, entra gente que tiene calificación. Entonces estamos con un déficit en la parte de lo que es el operador, el que hace las cosas con sus manos. Y ahí tenemos un gran campo para los chiquillos nuestros, que tenemos que modernizar nuestros liceos industriales, nuestros CFT, institutos profesionales. Por eso que la reforma educacional la critiqué tanto, porque no llega a los más pobres que están en estos lugares. Saltémonos pero un poquito. Eso es otro cuento. No, pero alejémonos un poquito de este sector industrial, que ya lo vamos a retomar. Pero entendiéndose la reforma educacional hoy día, ¿cómo se puede entender que un gobierno quiera llevarlo adelante a toda costa, con todos los problemas, con todos los peros, con todas las modificaciones que se han tenido que sortear? Y además de eso, que hoy día la ciudadanía no esté contenta. Que los estudiantes que están saliendo de una PSU pésima, por lo demás, tengan tantas dudas. ¿Cómo se puede postular a una carrera? ¿Cómo se entiende lo que ha hecho el gobierno en esta instancia? Mire, el gobierno tiene muy buenas ideas, pero muy mala ejecución. Eso hay que admitirlo, ha sido esto muy desordenado, incluso contradictorio. Yo creo que a la larga nos vamos a acordar de que este gobierno fue el que inició el camino hacia la gratuidad y instauró en Chile la educación como un derecho. Eso es lo que va a quedar y por lo tanto es una buena noticia. La mala noticia es que el desarrollo económico de Chile no da para cubrir hoy día, como todos quisiéramos, la educación gratuita para todos los chilenos, sino que para una parte. Estamos hablando de un porcentaje de los más vulnerables. Por lo tanto, estamos muy lejanos de poder garantizárselo a todos. Pero tenemos que partir con un criterio de objetividad, y es partir por los más vulnerables. Pero también hay que entender otra cosa, y que la clase media chilena, sobre todo la nueva clase media emergente, es muy vulnerable. La posibilidad de volver a la pobreza está muy cercana. Entonces nosotros necesitamos no solo a los más pobres, tenemos que ofrecerle a la clase media seguridades mínimas de que sus hijos también van a poder acceder a la educación. Yo creo que si nosotros pudiéramos asegurar que nuestra clase media y el mundo popular pudieran llegar a tener una educación que no tenga otro límite que el talento, la vocación y el esfuerzo del propio estudiante, nosotros estaríamos cumpliendo una gran tarea. Yo creo que se inició un camino en esa dirección, va a ser permanente, ya nadie va a poder echar para atrás eso, pero el camino todavía es bastante largo y hay que reconocer que ha sido bastante desordenado también. Creo que es un futuro incierto. Yo recojo algunos comentarios que hace la gente y la verdad es que a uno le llegan muy directamente. Me decía, yo le preguntaba, pero ¿habrá calidad? ¿Usted ve que va a haber calidad en este proceso? Me decían, pregúntate si en Chile hay algo con calidad que es gratis. O sea, veamos la salud si es que es gratis, tiene calidad. Cuando tú vas al hospital, cuando tú vas... ¿ves eso que es con calidad? Me decía, ahora, ¿tú cómo crees que si no hay calidad en una educación media, después cuando entren a una ingeniería no van a tener la capacidad? Si no está la calidad, no van a tener la capacidad, o sea, van a estar 1 o 2 años y van a tener que salir porque no van a superar los ramos. O sea, es un tema, un proceso bastante ambiguo, largo y complejo, criticable de todos puntos de vista. Ahora, lo que nos pasa a nosotros, que lo que el gobierno está haciendo es resolver uno de los problemas, que es el acceso. Claro. De asegurar que no haya discriminación por la situación socioeconómica y que un niño con talento o niña con talento pueda llegar tan lejos como su talento, su vocación y su esfuerzo le dé. Pero eso no hay una limitación. Claro, pero la beca nunca es completa y es muy condicionada. Lo que nosotros estamos estableciendo es que es un derecho. O sea que todo padre sabe que su hijo va a poder educarse. Pero hasta dónde va a llegar va a depender del niño, ¿no es cierto?, o cuando ya sea joven. Y eso te da un horizonte de certeza. Y por lo tanto estamos hablando no de una mercancía que tú compras, sino de un derecho que la sociedad reconoce. Pero tiene que haber una cierta vinculación con talento, con vocación y con esfuerzo, porque si no se pierde. Lo que pasa en Argentina, que los chiquillos entran a la Universidad de Buenos Aires, gran universidad, pero se demoran el doble en sacar la carrera como promedio. Entonces eso no lo podemos permitir acá, porque además es un costo enorme y limita las posibilidades que otros niños tengan ese acceso. Eso es lo que vamos a tener que tratar de resolver. Pero ese es el tema del acceso. Ahora, el tema de la calidad, ni siquiera lo hemos empezado a abordar. Hemos gastado un dineral en ¿cómo se llama?, superintendencia, en agencias acreditadoras, en estos organismos asesores, pero la plata no entra al aula, no le llega al profesor, no le llega al paradocente. Los apoderados siguen siendo espectadores de la educación de sus hijos. No hemos hecho una revolución en la forma de enseñar y de aprender. Y es ahí donde se va a decidir la calidad. Y ese tema ni siquiera lo tenemos en carpeta de discusión todavía. Y ojalá que en las mallas curriculares se incluya lo que es la innovación, lo que es el emprendimiento. Claro. Que yo por lo menos cuando estudié nunca lo vi ni en el colegio ni en la universidad.
no se inculca. Bueno, yo te podría asegurar, por ejemplo, cuando yo fui estudiante en el Liceo de Hombres de Antofagasta, una de las cosas que se destacaba era cómo nos formaban para participar en la vida cívica. Y eso significa capacidad de tomar decisiones, de trabajar en equipo, de liderar situaciones, resolver conflictos, que son competencias muy valiosas en el mundo actual. En ese sentido hemos retrocedido a una educación que puso los objetivos fundamentalmente en aprender matemática y castellano. Exactamente. ¿Te fijas? Sí. Y se perdió todo el resto, entonces se desnaturalizó la educación. Lo que nosotros tenemos que volver a valorar la educación como un proceso formativo integral. Y además necesitamos metodologías de enseñanza que apunten a formar las competencias que la sociedad globalizada del siglo XXI necesita, no las de la sociedad del siglo XX, porque son dos mundos completamente distintos. Hoy día, por ejemplo, un buen ingeniero chileno, sobre todo si está dedicado a la minería, puede trabajar en cualquier país del mundo porque tiene las capacidades. En pocas profesiones tiene ese nivel de equivalencia, incluso más, tiene liderazgo en esa parte. En la ingeniería, por ejemplo, vinculada a la minería, nuestros geólogos, nuestros químicos son de estándar mundial. Eso es lo que a veces la gente no sabe, ¿no? Cuando dice los sueldos en la minería. Pero estos son campeones mundiales, estos cabros. Y nuestros viejos también. Sí, pues y ojalá se incluya también lo que es el sistema bilingüe. Vamos a separarnos brevemente aquí en nuestra capital minera. Al regreso seguimos conversando con el senador Alejandro Guillet estos temas y muchos otros. De regreso, por supuesto, aquí en Capital Minera, seguimos avanzando. Yo quiero reiterar el saludo a mi querida viejita Rosario Vega, que está de cumpleaños mañana y que no pudo ver el saludo cuando comenzamos el programa. Viejita, para usted un tremendo abrazo, un beso, que la amo mucho. Yo sigo conversando con el senador de la región de Antofagasta. 78 años cumple la señora Rosario. Felicitaciones, señora Rosario. Y bonita fiesta, bien regaloneada. Mañana ahí en familia vamos a estar todos juntos entregándole toda la fortaleza a mi querida viejita que tantas cosas a uno le dan los abuelos, los padres, así que ahí estamos bastante emocionados con mi abuela, querida abuela. Senador, bueno, ley reservada del cobre no es un tema menor, ya lo comentábamos, 11.726 millones de dólares aproximadamente en 2014, Codelco entregó a las Fuerzas Armadas, es un tema que siempre ha estado en la palestra, que ha sido bastante bullado, que ha sido cuestionado en innumerables ocasiones, que fue modificado, creado en 1958, modificado en el 73. ¿Cuál es la realidad que tiene esta famosa ley? A ver, la ley reservada del cobre hay que terminarla por dos razones. Una, porque hoy día es ineficiente para la Fuerza Armada. Estamos hablando de que Codelco debe entregar el 10% de sus ventas brutas, claro, con ganancias o sin ganancias. Es ventas brutas, no utilidades. Y por lo tanto significa para Codelco una descapitalización enorme, empezar a entregar parte de su capital porque se va desangrando. En segundo lugar, porque las Fuerzas Armadas necesitan un financiamiento predecible en el largo plazo. Y por lo tanto tienen que saber con cuánto cuentan para mantener su capacidad disuasiva. No olviden que tenemos fronteras que son complejas, para decirlo de una manera suave, y si nos descuidamos nos van a venir a torear de Arica, pero para este otro lado. Así que en eso hay que ser claro y no hay tutía. Y lo tercero es que además necesitamos un sistema que pase por el Congreso Nacional. En la democracia todas las instituciones se financian por la vía presupuesto, producto de un debate nacional, racional. El caso de la Fuerza Armada hay que ser singularmente cuidadoso de no caer en la demagogia, porque es muy fácil empezar hospitales o tanques. La verdad que el país tiene que tener una capacidad disuasiva para defenderse, porque si no lo hace, ya vimos lo que tuvimos a borde de una guerra con Argentina, al borde de una invasión del Perú. Sí. Por lo tanto, ¿cuándo hemos estabilizado? Cuando hemos tenido una buena capacidad disuasiva. Pero para mantener esa capacidad disuasiva, además debemos saber hacer un uso correcto, y ha habido síntomas muy graves de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Y quiero ser bien sincero, no es solo con la ley reservada al cobre ahora que se destapó esto, que ya van como 5.000 millones defraudados de peso, porque según dicen un suboficial, un par de capitanes. La verdad es que hay generales que también están perdiendo la pega en estos días y que la cosa es bastante más ramificada. Sino lo más grave es que los servicios de inteligencia militar fracasaron en detectar el fraude, que se fue produciendo durante muchos años, lo que demuestra que dentro de la Fuerza Armada tenemos un enorme déficit en lo más importante de una institución uniformada, que es la inteligencia, la capacidad de detectar la amenaza.
Y en eso se fracasó rotundamente. Por lo tanto, tiene que haber una reestructuración profunda de los servicios de inteligencia en las Fuerzas Armadas y además tenemos que entrar con sistemas de control externo, no solo a cómo se aprueba el gasto militar, sino cómo se va ejecutando el presupuesto, senador, para evitar hechos como la corrupción conocida. Sí, porque quizás más que inteligencia, acá puede que haya existido un proceso viciado. Ya lo vimos hoy día, como está en el ámbito político, y puede también estar en las Fuerzas Armadas, que más que percatarse, se conocía de antemano, pero era una práctica habitual. Bueno, donde hay plata hay el riesgo de corrupción, por eso hay que ser extraordinariamente riguroso y exigente. Y acá es una cosa inexplicable. O sea, el nivel de gravedad de lo que pasó es gigante, porque en otra institución ya es grave, pero en las Fuerzas Armadas, que su personal se esté descomponiendo moralmente, a pesar de que probablemente son unos pocos, en comparación al resto de la institución que está sana. Pero ha habido un síntoma y la demora en detectarlo, eso es lo más grave, que fallaron los mecanismos de control. Son de quienes toman las decisiones. Por supuesto, y además no se ha aplicado responsabilidad al mando. Recién ahora han empezado algunos coroneles que pasaron a general y que sobre la marcha echaron para atrás el nombramiento, hubo otros que se acaban de ir a retiro rápidamente, pero ¿cuántos años pasaron? Si eso está hablando de la debilidad de las instituciones preocupadas de la defensa nacional, eso es lo que tenemos que controlar. Y lo otro, que aquí ha habido, ¿cómo le llaman esto? Son como estímulos, cuando se compran aviones, cuando se compran fragatas, cuando se compran submarinos, cuando se compran helicópteros. O sea, cada vez que ha habido grandes adquisiciones, ha habido comisiones. Claro. Acuérdense que Pinochet estaba en Londres cobrando comisiones cuando cayó preso. Ya se hablaba de las fragatas holandesas también que se compraron en algún minuto. Y los Mirage y todo eso, belgas. Incluso se suicidó un general belga a raíz de eso mismo. Entonces hay que meter mano y hay que meter control, y como todas las instituciones. Senador, de aquí en adelante, ¿qué esperamos de la ley reservada? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir en adelante? La iniciativa es del gobierno, porque el gobierno pone las urgencias y esto es un proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera. Yo creo que hay bastante avance en resolverlo por la vía, primero, de presupuestos plurianuales. Efectivamente son gastos muy grandes, no se puede calcular año a año. Las Fuerzas Armadas tienen que diseñar un plan estratégico. Perú se propuso superarnos militarmente de aquí al 2023. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar más allá para poder tener una planificación que impida que eso ocurra. Que Perú está haciendo bastante bien la pega. Está haciendo la pega con mucho. Con Tacna, mejorándose en comparación a Arica. Exacto, no solo militar, están haciéndolo desde el punto de vista coaptar Arica, claro, desde el punto de vista de los servicios básicos, de la vista económico, y de hecho ya Arica depende más de Perú que de lo que depende de Chile. Para ser sincero. En política exterior Chile se ha dejado estar. Bastante. Absolutamente. Tenemos un enorme déficit en nuestra política. No hemos actualizado primero nuestra política desde el punto de vista estrictamente jurídico. La interpretación del derecho cambia. Los únicos que no se quieren convencer de eso somos los chilenos, parece. Pero además la diplomacia supone comunicaciones, supone política, supone proyectos de integración objetivos, proactividad, y nosotros hemos sido muy pasivos. Por lo tanto, esta primera quincena de enero vamos a hacer en Antofagasta un evento con varios ministros. Espero que a la presidenta no se le ocurra una reunión de gabinete, pero espero traer 2 o 3 ministros, más Corfo, más el ministro Insulza o el exministro Insulza, para hacer una exposición con una visión estratégica de la mega zona norte. Nosotros queremos una visión de largo plazo, desde todos los puntos de vista, de manera que todos los proyectos que se trabajen en la segunda región tengan una proyección estratégica a largo plazo. Por ejemplo, si se construye una carretera, tiene que ser una carretera con proyecciones para un comercio mucho más intenso que hoy. Lo mismo los ferrocarriles o los puertos. Necesitamos proyectar el puerto de Antofagasta, de Mejillones, ver cómo recuperamos Tocopilla, para que tengan proyección en el largo plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y no gastar plata que después se pierde porque se hizo un trabajo que después no sirvió. Lo comentamos al principio del programa, el hospital de Antofagasta, que está en construcción, pero también ha tenido un retraso y que cuando entre en funcionamiento a lo mejor vamos a estar falta de cama ya. Claro, el hospital de Antofagasta que se está construyendo va a tener que prestar servicios desde Arica a La Serena. Cubre toda esa zona, el gran hospital de la zona norte. Ahora está avanzando a un ritmo espectacular, ya se ve un coloso, va a ser un gran hospital, y ahora hay que trabajar qué hacemos con el actual hospital, no perderlo.
y ahí hay una posibilidad de convenio de la Universidad de Antofagasta para hacerse cargo de ese hospital como un hospital clínico de especialidades. Entonces nos permite tener 2 hospitales. Senador, a mí nunca me ha preocupado el tema de lo que es un coloso o de un gran hospital en la macrozona norte. A mí lo que me preocupa es la poca visión que existe para la mantención después de estos recintos. Hoy día el hospital de Antofagasta, que sigue siendo en la macrozona norte, tiene un déficit ahí de 4.000 millones de pesos. Vamos sumando más prestaciones, más complicaciones, y eso quizás va a ocurrir en el futuro si es que no tenemos una visión desde ese punto de vista. Bueno, eso tiene que ver con la migración, no solo internacional, la migración interna. Nosotros tenemos más migrantes del resto del país que migrantes que vengan del extranjero. Y si consideramos que se han entregado 25.000 visas, quiere decir que la región de Antofagasta, Tarapacá, Atacama también, están siendo objeto de una migración violentísima que satura todos los servicios, satura la vivienda, salud, educación, infraestructura de todo tipo, y eso es lo que la gente está resintiendo, que la ciudad no crece al ritmo de las necesidades que tiene. Hay un problema de crecimiento de población no acompañada de un desarrollo de su infraestructura social. Daños colaterales de ser una capital minera. Exacto, porque no se invirtió en la región. Se fija, se transformó en zona de sacrificio, y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Esta no es la zona más rica de Chile, como creen los ministros en Santiago, del área económica, que nos aprietan con los presupuestos todos los años, sino que esta es una región que fue mandada al sacrificio porque se le saca toda la riqueza y lo que queda son las externalidades negativas de la minería y no las positivas. Nunca se ha hecho un ejercicio realmente concreto, lo que tiene que ver la innovación, el desarrollo, que son materias que deberíamos manejar al revés y al derecho. Estamos en esta capital minera, pero tenemos que hacer un recuento. Esto es nuestro último programa, se nos está acabando también esta primera temporada. Y la verdad es que hoy día dentro del ámbito político es una herramienta muy importante para el desarrollo de cualquier país. Vemos que se han visto envueltos en todos estos casos de corrupción, en todos estos casos tan complejos y que han incluso generado una desmotivación en la ciudadanía. Hay que ser bastante claros. ¿Cómo se visiona este 2016? Hay algunos por ahí que ya comienzan a dar ciertos atisbos de lo que podría ocurrir y que la justicia también va a ser bastante presente con algunos políticos. ¿Cuál es la raya para la suma que se le puede hacer desde el punto de vista suyo? Bueno, primero lo que ocurrió es muy doloroso, tremendamente doloroso para la población, pero necesario y saludable. Se destapó la olla. Sí, pues. Y tenemos que hacer el mayor esfuerzo para llegar hasta el final, y por lo tanto enfrentar nuestra realidad por dura que sea y aplicar las sanciones. Desgraciadamente, ¿qué va a pasar? La justicia chilena es mucho ruido y pocas nueces. A la hora de los procesos se cita en la tele, denuncia, escándalo, y cuando llega la hora de la condena... Firma mensual. Claro, ¿por qué razón? Porque finalmente los parlamentarios son los que eligen a los jueces de la Suprema, po. Y no hay juez de la República que no quiera llegar a la Suprema. Entonces, ¿cómo se va a tirar contra los que van a votar a favor o en contra? Si un ministro se pone demasiado chúcaro, después le cobran la cuenta cuando quiera ascender a la Suprema. Entonces, ¿qué juez de Corte de Apelaciones se va a atrever? Y los supremos que podrían hacerlo ya vienen con muchos compromisos, porque dependen del poder político para poder ascender al máximo tribunal. Esa es una razón que la verdad es que hay que asumir que es así. Segundo, porque en Chile no hay tradición de sancionar al poderoso. ¿Tú viste lo que pasó en la cárcel de San Miguel cuando murió un chiquillo que vendía cassette, esto cómo se llama, los disquetes, sí, en la calle falsificado? Y ese preso con los presos comunes en una situación de una cárcel indigna. Mientras tanto, estos que han robado cientos de millones, incluso millones de dólares, algunos de ellos, pues ellos diciendo qué penas que están disponibles a aceptar, pues, negociando con los fiscales cuyo nombre está siendo votado en el Congreso. Entonces, aquí vamos a tener una doble decepción, y es que hubo mucho ruido y poco castigo. ¿Puede empeorar este proceso el 2016? O sea, yo creo que van a seguir destapándose escándalos todavía, no ha salido todo. Después va a venir la hora de castigar, que va a ser más simbólico, pero por lo menos va a haber un despertar de la sociedad civil. Yo creo que lo novedoso que está pasando en Chile es que la sociedad civil perdió la inocencia. Y que ojalá que de aquí para adelante haya un cambio. Y es lo que yo espero. Ahora, yo creo que en algunas áreas va a avanzarse más que en otras. Por ejemplo, en el Congreso estamos discutiendo montones de leyes para controlar la corrupción. Y nos ha ido bien en todo, salvo cuando se trata de los partidos políticos.
Por ejemplo, se cambió el binominal. ¿Y por qué se había cambiado el binominal? Para hacer una democracia más competitiva, para que surgieran nuevas fuerzas sociales y políticas. Así fue, ¿no? Sí, ¿Estoy pues, equivocado? no, está bien. Ya, entonces explíqueme por qué en la Cámara de Diputados están echando para atrás todo esto y le están subiendo las exigencias para formar partidos políticos, no se permiten los partidos regionales, en circunstancias que ellos mismos estaban diciendo que ahí íbamos a hacer la reforma para permitir partidos regionales, partidos temáticos, que reflejan mejor a lo que es la ciudadanía actual, que es menos macroideológica como son las generaciones antiguas, y los partidos políticos que en general son muy ideológicos, pero los movimientos nuevos, como el Podemos en España, son más de orden temático, nuevos temas, nuevos problemas, nuevas sensibilidades. La gente quiere participar, pero no tiene ambición de poder. Esa gente va quedando fuera, la están dejando fuera. Incluso, por ejemplo, en la ley de financiamiento de los partidos, no van a ser las empresas las que financian, el Estado va a poner un aporte, pero del 100% que el Estado va a poner, los partidos políticos se las han arreglado para aprobar por mayoría simple, porque en comisiones hemos tenido muchas discusiones sobre este tema. Solo el 20% van a tener acceso en algún grado los partidos en formación o los partidos nuevos que no tienen representación parlamentaria. Y los partidos existentes van a tener el 80% que se lo van a repartir entre ellos y van a participar proporcionalmente del otro 20%. O sea, la cancha en vez de equipararse, más se desnivela, y los partidos nuevos, los partidos en formación, y qué sé yo, Revolución Democrática, por mencionar algunos ejemplos, van a partir mirando la montaña. Y a mí me llama la atención porque... O le pasa a la Lili Pérez con su partido, ¿no es cierto? Cuando era la reforma del binominal se hablaba de inclusión, se hablaba de mayor representatividad por las regiones, pero esto va por parte demográfica, o sea, de todas formas el norte sigue quedando postergado. Yo creo que ahí está el gran desafío hoy en día. Lleve este mensaje del norte, que necesitamos descentralizar urgentemente el país. ¿Se imagina usted la ley reservada del cobre, senador, con un ápice que quedara en Calama? ¿Cómo sería distinta esa ciudad si es que eso se viene generando hace un par de años atrás? Necesitamos una reforma al sistema de salud pública urgente. No podemos seguir en este nivel. Lo hemos dicho en todos los tonos. Uno, la verdad es que cuando tú eres joven puedes trabajar y te puedes pagar los estudios. Pero cuando tú estás en la tercera edad, es imposible que trabajes, generes recursos y no te puedes atender de una forma gratuita digna. O sea, ahí hay que poner bastante claro los focos y esperemos que este país se pueda enriolar de una vez por todas. Creo que el 2016, tal cual lo dice usted, senador, tiene todavía ollas que destapar, tiene varios problemas. Dentro de todo, una buena noticia, porque yo presido una comisión, digamos, una bancada regionalista. La bancada regionalista del Senado, yo soy presidente. Y nosotros hemos logrado unir desde el Partido Comunista a la UDI. Hay partidarios de la descentralización en todos los partidos, pero también hay detractores de la descentralización en todos los partidos. No sé si me explico. Sí, este es un nuevo alineamiento. Y me ha tocado recorrer varias regiones porque necesitamos juntar a las regiones para poder dar la pelea al centralismo. Y la verdad es que en regiones se está escuchando cada vez más este llamado regionalista. Tenemos que hacer alianza. Yo siempre he sido partidario de armar, sobre todo en la macrozona norte, desde Atacama al norte, un gran frente político con raíces regionalistas muy fuertes, incluso dentro de las partidos políticos existentes, pero que tengamos como propósito la descentralización. Y ya tenemos avance porque ya se aprobó en comisión y ahora lo aprobaremos en sala, la elección democrática de los intendentes, bajo el nombre de gobernadores. Ya. Y después que es una reforma constitucional. Después vamos a tener que hacer una reforma legal que va digamos, a delegar las competencias o transferir las competencias que van a tener estos intendentes desde el gobierno central. Y van a tener competencia en materia de la planificación del desarrollo social, por ejemplo, todo esto que es migraciones, desarrollo social, pobreza, etcétera. Por otro lado, fomento productivo, por eso que queremos empezar a hacer en el norte encuentro entre ministros de Estado para empezar a pensar la macrozona norte con proyección incluso geopolítica con los países vecinos, es una cosa grandota, poderosa. El bioceánico sería... Exactamente, a eso vamos. Y el tema de la infraestructura, una infraestructura que sea no solo suficiente para lo que es la región en su interior, sino que esté en condiciones de conectarse con Argentina, Paraguay, Bolivia, el sur del Perú, porque más allá de las diferencias en La Haya, con Haya o sin Haya, al final vamos a tener que entendernos con los vecinos y tenemos que ser mucho más proactivos de lo que lo hemos sido hasta ahora y propiciando un proceso de integración, de manera que los vecinos nos necesiten y sea mejor entenderse a la buena con Chile que a la mala. Es la idea. Senador Alejandro Guillermo, queremos agradecer que nos haya acompañado, queremos desearle que tenga
un excelente 2016, pues. Sabemos que el mundo político hoy día está con las aguas bien turbias, pero nosotros y a usted como persona queremos agradecer que nos haya acompañado una vez más y que, por supuesto, reciba este nuevo año con la mejor energía y con todo el éxito necesario. Y para usted, Carlos, harta fuerza en estos momentos y un cariño muy grande para hacer a Rosario. Que le vaya muy bien y muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a separar brevemente, vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos, por supuesto, aquí en Capital Minero. Bien, pues así, de esta forma, estamos llegando al final de nuestra primera temporada. Por supuesto, agradecerle a todos ustedes quienes nos han acompañado, a todos nuestros grandes auspiciadores, con quienes esperamos contar, por supuesto, a partir de marzo. Queremos volver a nuestra casa televisiva que nos ha abierto la puerta. Un poco triste, sí, porque se va estos capítulos donde el equipo atrás, que ustedes lo ven, ya no van a poder comer sushi porque era el único programa que les traía sushi, pero lo cierto es que contentísimo. Un tremendo abrazo a todo Antofagasta. Queremos desearles que tengan un excelente 2016, que lo reciban de la mejor manera, por supuesto siempre con la cordura necesaria, con las responsabilidades que tienen que tener, y por supuesto a Salma, a Norsol, a Kaufman, a Sofri, a Sierra Gorda, a Minera Sierra Gorda, a todas las empresas que han estado con nosotros, un tremendo abrazo también. Gracias por la confianza, Antofagasta Televisión, y esto fue Capital Minera. Nos reencontramos en marzo, si Dios así lo quiere. Que tengan un excelente 2016. Buenas noches. Chao, chao.